¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Pretendemos ser un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, es decir, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos analizando ahora sí en detalle lo que puede ser el próximo gobierno de Trump. Y sí, hoy toca continuar analizando la victoria de Donald Trump, hoy desde un punto de vista económico más genuino, y es que ya tenemos algunos elementos de análisis importantes, como son la apuesta de Trump por las industrias tradicionales, su impacto sobre los planes de algunas compañías muy volcadas en la estrategia de las energías renovables, especialmente impulsadas por la administración de Joe Biden, y algunas inversiones dentro de Estados Unidos que ahora tendrán como mínimo que darles una pensada, y es que en los planes de muchas compañías, de muchas multinacionales dedicadas a la energía, había planes de inversión para los próximos años en Estados Unidos que crecía en la atención a las energías renovables al calor de las subvenciones y la legislación especialmente favorable a este tipo de energías en Estados Unidos y contrarias a otras como el fracking o como la exploración de hidrocarburos en territorio norteamericano. Hoy en Libre Mercado precisamente publicamos un informe en el que se analizan los planes de algunas de estas compañías españolas que sufrieron este jueves en bolsa y lo hicieron con especial virulencia ante el temor a que la América de Trump revierta sus políticas verdes, esas que, como decimos, impulsó el gobierno de Biden. En Estados Unidos, curiosamente, también sufrieron estas compañías. El índice Sunidex llegó a registrar caídas del 10%. Es el índice que engloba a este tipo de compañías energéticas volcadas en el vector renovable. Pero hay que decir con todo esto que vamos a analizar hoy el desempeño energético en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, cuando la eficiencia energética creció con fuerza y el peso de las energías tradicionales cayó en favor de las renovables, que subió. Esto sucedió en la anterior administración de Donald Trump. Sin embargo, que Trump haya llegado al poder parece que es sinónimo de que va a acabar con las políticas ecologistas desde la Casa Blanca. Esto habrá que verlo. Lo que tenemos encima de la mesa ya como elementos de análisis, como les decía, son algunas de las políticas que quiere impulsar el señor Trump y que huyen precisamente de ese discurso maximalista en los objetivos renovables. Es decir, oiga, que crezcan las energías renovables, pero desde luego que lo hagan con cabeza y que lo hagan de una manera de coexistencia con las energías pues que vienen de los combustibles fósiles, con las energías y la industria tradicional. Lo que sí parece claro es que se van a revertir muchas de las políticas puestas en marcha por la administración Biden que consumen recursos públicos para promocionar unos tipos de energías frente a otros. También vamos a analizar el impacto que pueda tener directamente en España y nos vamos a ayudar de los informes elaborados por Free Market, donde nos recuerdan que Estados Unidos sigue siendo el sexto cliente para las exportaciones españolas, pero atención, el primer inversor extranjero en España en términos de stock, con unas inversiones correspondientes a 106.950 millones, de los cuales más de la mitad suponen extracción de crudo, petróleo y gas y actividades sanitarias. Muy importante para la economía española todo lo que suceda en Estados Unidos a partir de ahora con Donald Trump en la presidencia del gobierno, en la Casa Blanca, y en cualquiera de los casos, pues vamos a analizarlo hoy con detalle, bajando al número, viendo cuál puede ser el impacto que tenga para nuestra economía, cuál puede ser el impacto que tenga para las tendencias internacionales de los últimos años, y así se lo vamos a contar. Además, contactando con expertos de primer nivel como Lorenzo Bernaldo de Quirós, responsable de Free Market, quien ha evacuado estos informes que nos sirven y mucho para tener un primer impacto de lo que pueden ser las políticas de Donald Trump en la Casa Blanca. Antes, sin embargo, como todos los días, nos acercamos a Libre Mercado, nos acercamos a la portada de nuestro periódico. Y ya nos acompaña Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, encantada. Oye, no, el placer es mío porque, hombre, siempre es un gusto echar un vistazo a Libre Mercado, aunque las informaciones que damos, pues en ocasiones no nos gustan porque son malas noticias. Sí. Pero a ver, ¿qué es lo que está mandando ahora en el periódico? Bueno, pues estamos contando la campaña más inoportuna de Hacienda, justo de la agencia tributaria, 6 días antes
de la Dana y con el eslogan lo que das vuelve. O sea, Hacienda, vamos a incidir luego en la mentira económica sobre el tema, pero sí que está virando su estrategia de comunicación y de publicidad, poniendo el foco en que los impuestos son muy buenos, en que hay que convencer a la gente de que pagar impuestos es todo un gusto. ¿Por qué? Porque recibimos unos servicios públicos, 5 estrellas de calidad. 5 estrellas, gran lujo. Y se ha visto perfectamente en estos estragos de la Dana que de lo que das vuelve nada. Eso ha sido muy lamentable. La administración, pues ha sido francamente su respuesta deficiente, ha llegado tarde, ha llegado mal, a pesar del estado descomunal, elefantiásico en el que nos encontramos, pues una vez más no ha estado a la altura en el momento, cuando tenían que estar a la altura, que era ahora. Dice, si no estás en una emergencia o si gestionas mal nuestros recursos o no me llegan los suficientes recursos en una emergencia de este calado, pues ¿qué vamos a esperar? Entonces, la agencia tributaria lanzó esta campaña que parece adrede, ni aposta, era esta campaña que tenía helicóptero incluido y servicios de emergencias incluidos en el spot. O sea, una premonición bastante poco acertada. Desde luego que sí, y que demuestra, insisto, eso, que pagamos muchos impuestos y que lamentablemente, como nos esconden buena parte de los impuestos que pagamos, no somos capaces de darnos cuenta de lo malo que son los servicios con lo mucho que nos quitan, que esta es otra de las moralejas que tenemos que tener presentes. Y la información, veo que nos destacas también, Beatriz, la información con la que hemos abierto el día de hoy y que va a ser protagonista de nuestro programa de hoy. Las empresas verdes se llevan un susto en la bolsa tras la victoria de Trump. Sí, nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz. Miedo por qué va a hacer el presidente de los Estados Unidos, nuevo presidente, con las empresas más verdes, más wokes, y las bolsas, siempre son un indicador de que algo pasa para bien o para mal, y en este caso energéticas y eléctricas no recibieron muy bien esta victoria en los mercados, tanto en España como en Estados Unidos. Nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz, que la apuesta de Estados Unidos no va a ser ahora mismo, cargarse todas las renovables del país. Eso es, esa es la clave. Da la sensación, en boca de algunos analistas, que la llegada de Trump al poder va a significar ver a Trump con una suerte de mazo por los campos solares, rompiendo placas solares. Eso es. No es eso. No se trata de eso, ni se trata de otra cosa que no sea acompasar de una manera natural el desarrollo de las energías renovables, pero sin menospreciar, sin denostar, sin castigar, sin prohibir otro tipo de otras energías. Alternativas, como puede ser el fracking, que ya auguramos que va a ser, si ya en Estados Unidos ha sido toda una revolución, pues la apuesta por el fracking del país será sobre todo multiplicada, y veremos resurgir otra vez, insistimos, un negocio que va muy bien en Estados Unidos, pero ahí sí que es verdad que se van a ver muchas más oportunidades de inversión, de negocio, de generación de energía, y eso es lo que más o menos podemos ir anticipando. Bea, ¿y qué nos estáis preparando para el fin de semana? Pues lo vamos a tener cargadito de noticias, pero te voy a dar un titular de Domingo Soriano. Es una pregunta. ¿Te sientes más pobretón cada vez que viajas al extranjero? Spoiler, lo eres. Ah, amigo. Cuando viajeamos ya se nos nota un poquito más pobres y se nos ve el plumero bastante cuando nos vamos fuera y queremos adquirir productos que para nosotros nos resultan caros. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esa crónica de Domingo Soriano, que siempre le gusta provocar con esos titulares pregunta. Sí. Nuestro amigo Domingo. Un saludo, Domingo Soriano. Beatriz García, muchas gracias. Te veo luego. No te vayas muy lejos, que luego me tienes que contar las mentiras económicas de este gobierno. Venga, hasta luego. Y con Rubén Folguera, que ya me acompaña. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, tenemos una tarea importante en el día de hoy. Es verdad que Trump apenas lleva 24 horas como presidente electo. De hecho, todavía hay colegios electorales que no han terminado el recuento de votos, pero la victoria ha sido aplastante. Ya lo comentamos ayer. Es una victoria que va a implicar
muchos cambios dentro de la administración americana. Yo creo que esto lo puede firmar casi todo el mundo, pero ya empezamos a tener, y por eso justifica un segundo programa consecutivo dedicado a este asunto, ya empezamos a tener piedras de toque, ya tenemos algunos datos que nos hacen vislumbrar un poco hacia dónde vamos a ir. Y esos datos ya están encima de la mesa porque precisamente ayer, como contábamos hace un minuto, las bolsas castigaban especialmente aquellas compañías energéticas en el mundo, también los índices bursátiles que estaban pues sesgados hacia la energía renovable. Esa agenda internacional que hablaba de la desaparición de los combustibles fósiles en tal fecha, acabar con los coches de combustión en tal fecha, que la dependencia del petróleo sea casi testimonial dentro de unos pocos años, una agenda que implicaba, entre otras cosas, prohibir la fabricación de coches, prohibir determinados combustibles y promocionar, sobre todo, y vía subvenciones también, las energías renovables como alternativa lógica y ecológica a estas energías más tradicionales. Sin embargo, y claro, esta agenda que lleva muchísimos años encima de la mesa ha obligado a muchas compañías a virar sus estrategias anuales y sus planes estratégicos a futuro para orientarlas en este sentido. Desde las propias empresas automovilísticas, con ese viraje a los coches eléctricos, hasta las compañías que tradicionalmente se han dedicado a la extracción de combustibles tradicionales, gas, petróleo, las refinerías de petróleo, han reducido de una manera muy notable sus inversiones en este tipo de extracciones, en estos menesteres, y se han virado de nuevo a las energías renovables. Claro, en este escenario, que llegue un presidente a Estados Unidos que, digamos, tengan agenda, o al menos esto es lo que vamos a tratar ahora, Rubén, otro tipo de prioridades, es lo que ha hecho, al mercado decir, ojo, cuidado, que a lo mejor todo el plan estratégico que tienen algunas compañías van a tener que darles un poco la vuelta, ¿no? Sí, como dices, la victoria de Trump ha sido una victoria, sobre todo, en cierto aspecto, frente al delirio de lo woke. Pero más allá de eso, también es una victoria en la que se ponen de manifiesto algunos problemas serios de esta agenda climática, porque no es ningún secreto para nadie que buena parte de estos desincentivos a la inversión en combustibles fósiles han provocado después que se generen cuellos de botella, precisamente en este mercado, y con ello suban pues los combustibles, el diésel, etcétera, que al final lo pagamos todos. Y si nos centramos en la administración estadounidense, vemos que durante el mandato de Biden, el presidente Biden puso en marcha la ley de reducción de la inflación, la ley IRA, que se llama por las siglas en inglés, con la que se destinaron 360.000 millones de dólares para desplegar todo tipo de inversiones en energías que ya se llaman limpias. Esto es fantástico. Bueno, ya en su día se fue criticado, ¿no? Y aquí lo comentamos, no con ánimo de lucro en aquel momento, pero sí en Libertad Digital, como un plan contra la inflación se basa en una inyección monetaria de 360.000 millones para unas energías en concreto. O sea, le llamaron plan contra la inflación, no sé, pues porque sería lo que estaba de moda en ese momento. Desde luego, nada hay más lejano a tratar de embridar la inflación que inundar un sector de dólares, ¿no? Sí, totalmente. Y esto es lo que demuestra la hipocresía de toda esta agenda y de todo este discurso climático alarmista, que se puede decir que en el fondo lo que tiene o lo que busca más que nada es el negocio. Y el negocio con la connivencia de los poderes políticos, por supuesto. Pero del mismo modo, Biden otorgó también poderes especiales a la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, para igual, pues facilitar todo tipo de inversiones, acelerar los trámites, y aquí también, en ese sentido, se constituyó la Oficina de Energía Renovable y Eficiencia Energética, que igual se creó para agilizar todos los trámites burocráticos y poder implementar las inversiones en energías renovables, no en las otras. Bueno, entonces, frente a esto que hizo Biden, ¿qué es lo que propone Donald Trump? Pues Trump ha prometido, por un lado, reducir el gasto en energía verde, abandonar ahora lo veremos, acuerdos internacionales sobre el clima, y también impulsar las perforaciones de petróleo y gas. Por un lado, lo que quiere... Es cierto, hay que tener en cuenta que ya en su primer mandato sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París,
aunque bueno, fue simplemente por 4 meses porque luego llegó Biden y hizo los trámites para que Estados Unidos volviera a integrarse en esto, pero Trump ya ha prometido que va a tratar de volver a sacar al país de estos acuerdos. También plantea abandonar la Convención Marco de la ONU sobre el sobre el cambio climático, que es el tratado fundacional de la ONU para todas las negociaciones de estas cuestiones, y del mismo modo reducir las subvenciones para las energías que se llaman limpias y apoyar también las industrias tradicionales, como puede ser el petróleo y el gas, lo comentamos ayer esto. Pero lo más importante aquí es que también quiere derogar la ley IRA, la que hemos comentado antes, la que facilitó el gasto de 360.000 millones de dólares. Pues bueno, Trump quiere derogarla. Y también disminuir en el 1% sobre el PIB anual de Estados Unidos lo que es, digamos, hasta 2030, lo que suponen este tipo de gastos. Y, por último, también reducir la capacidad reguladora de todas estas instituciones que creó Biden, especialmente la EPA, para, digamos, liberalizar lo que es el sector energético y que puedan competir todo tipo de energías, tanto las renovables, que está muy bien, pero que entren en competencia con las tradicionales o las de los combustibles fósiles. Bueno, esto es lo que ha propuesto Trump, que leída una detrás de otra, todas estas medidas, básicamente lo que nos hablan es: voy a tratar de frenar el sobreincentivo que existe para las energías renovables, y voy a levantar el pie de las prohibiciones o de el cerco legislativo y presupuestario que había sobre las energías tradicionales. Es decir, compitan en igualdad de condiciones, aunque ahora en un primer momento pues se trata de desincentivar unas e incentivar otras. Lo ideal sería desincentivarlas todas y que compitieran en igualdad de condiciones. Pero bueno, en cualquiera de los casos, claro, esto ha tenido un impacto fundamental en las empresas llamadas verdes, ¿no? Sí, porque hay cierto miedo en los índices que recogen, en los que están insertos este tipo de compañías, por lo que pudiera hacer Trump o no. Entonces, por ejemplo, el día 6 de noviembre, coincidiendo con la proclamación de Trump como presidente de Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, el índice Sunidix, que incluye a las cotizadas del sector de las energías verdes, llegó a registrar un descenso del 10%. Y también NextEra, que es la empresa de referencia en este sector, cayó un 6%. Ese es el impacto sobre las bolsas. Pero, más allá de eso, y este programa también estaba programado para dedicárselos a ustedes en profundidad, no solo por el impacto en las posibles estrategias de las empresas llamadas verdes, sino por un impacto directo en la economía española. Sí, porque España a priori no está tan expuesta a Estados Unidos como otros mercados, pero es cierto que, bueno, si Trump pone los aranceles que dice que va a poner y lleva a cabo este tipo de medidas, no en contra, pero sí desincentivando la inversión en energías renovables, pues lógicamente va a haber cierto impacto. De hecho, Goldman Sachs calcula que si Trump impone un arancel del 10% a los productos españoles, se vería nuestro PIB afectado en 6 décimas, ¿vale? ¿Y esto por qué se explica? Pues bueno, porque Estados Unidos es el sexto cliente para las exportaciones españolas y el quinto proveedor mundial. ¿Y esto cómo lo han recogido las bolsas españolas? Pues el día 6, el día 7, se han producido descensos de algunas de las empresas más importantes. En concreto vamos a destacar el descenso en la cotización de las acciones de Acciona, que pues fue del 8%, mientras que las de Acción Energía fue del 7%. Es decir, caídas importantes en algunas de las empresas más afectadas en el mundo renovable. Pero, y tengo ya a nuestro primer experto esperando al teléfono, no le quiero hacer esperar mucho más, pero sí que me gustaría, Rubén, que nos comentaras cuáles fueron los aspectos fundamentales del desempeño del gobierno de Trump en su anterior mandato, que nos puede dar pistas respecto a la postura del mandatario en este tipo de asuntos. Sí, porque se está diciendo, ¿no?, que va a ir contra las renovables y va a suponer el incentivo del cambio climático y va a ir en contra de todo lo bueno y va a favor de todo lo malo, ¿no? Pues como ya destaca Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, durante el primer mandato de Trump lo que ocurrió fue que se redujo el consumo de energía per cápita en total, pero además el peso relativo de las energías renovables aumentó, mientras que la cuota de los combustibles fósiles en el mix energético se redujo. En fin, que no era tan malo como lo pintaban
y ahora tampoco parece que vaya a coger un mazo y se vaya a dedicar a tumbar molinillos y romper placas solares. Pero bueno, en cualquiera de los casos tendremos que ir viéndolo, y lo que hemos analizado de momento es lo que está en los planes confesados por Donald Trump en materia energética. Y lo que tenemos encima de la mesa también, para aquellos que me estén viendo no les engaño, lo tenemos aquí encima de la mesa, son dos informes fantásticos que ha elaborado Free Market, un informe más global respecto a un análisis profundo de las elecciones, estas últimas elecciones en Estados Unidos y las posibles implicaciones no solo a nivel español sino a nivel global de un próximo gobierno del señor Donald Trump, y luego otro informe extraordinario elaborado también por Free Market sobre el posible impacto que vaya a tener un gobierno de Trump en la economía española, y todo basado en lo que ya sabemos. Es una manera más profesional de hacer lo que estamos haciendo hoy desde aquí, que es tratar de contarles a ustedes con nuestras propias palabras cómo puede desempeñarse este gobierno respecto a los intereses españoles. Y ya puedo saludar a Lorenzo Bernaldo de Quirós, que le tengo al otro lado del teléfono. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con vosotros siempre se aprende mucho. La verdad es que dejáis sin palabras a los invitados. No, hombre. Bien, las cuestiones que francamente es un lujo, vamos. Bueno, el lujo es nuestro, es poder tenerte a ti, porque quienes aprendemos somos nosotros. De hecho, estos informes, yo sé que has estado muy encima de ellos, porque, a ver, son informes sesudos y además con muchísimos datos, muchas cifras que hay que tener muy en cuenta. Yo creo que casi por interés de nuestra audiencia, Lorenzo, habría que detenerse un poco en el impacto sobre España, y vosotros ahí estáis advirtiendo de que lo puede haber. Lo va a haber indiscutiblemente sobre España, tanto por la propia política económica y global que va a emprender la nueva administración republicana, como, entre comillas, y que es fundamental, por el posicionamiento del gobierno español en materias que afectan de manera directa y negativa a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, Trump, como tiene una visión que en el mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo terriblemente complejo y en una situación geopolítica de enorme inestabilidad, tiene muy claro quiénes son los países amigos y los países adversarios, rivales, enemigos o neutrales. Esto es importantísimo. Y nosotros, desgraciadamente, estamos, entre comillas, en la lista negra. Hemos hecho 3 movimientos internacionales que no solo son inéditos e irresponsables e innecesarios, sino que son contrarios, que ya eran contrarios a los intereses de la administración Biden y que van a ser aún mucho más contrarios a los Estados Unidos, a los de una administración Trump. Y son, por este orden de importancia, los siguientes. La innecesaria, ridícula, frívola, apoyo de facto a los enemigos de Israel en el conflicto que tiene con Hamas, Hezbollah, apoyados por Irán. Israel es un aliado básico de Estados Unidos y es además un aliado fundamental de Trump. Y ahí hemos atravesado una grave línea roja. Segundo, el viaje absolutamente innecesario, ridículo, incomprensible en un país mediano como España, que ha sido a China. China es el rival estratégico global de Estados Unidos, su principal amenaza a la seguridad. Y nos hemos ofrecido a ser intermediarios entre la Unión Europea y China, intentando boicotear el acuerdo de la Unión, de, por ejemplo, los aranceles a los coches eléctricos chinos, y eso es imperdonable. Y en tercer lugar, apoyamos en Latinoamérica a todos los gobiernos enemigos, rivales, adversarios de Estados Unidos y aliados en la práctica con Rusia, China e Irán. Ante esa situación, ¿qué se puede esperar de cuál puede ser la reacción de los Estados Unidos frente a nosotros? Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España y Estados Unidos es el principal destino de las inversiones españolas en el exterior y en sectores muy importantes. ¿Qué se va a traducir esto?
las empresas españolas van a tener muchos problemas en Estados Unidos, sin duda, y en segundo lugar, la política arancelaria americana que plantea una subida universal del 15-20% a las importaciones procedentes de otros países va a ser selectiva. Y obviamente en ese escenario nosotros vamos a estar indiscutiblemente en la franja alta de las potenciales barreras arancelarias que pongan a nuestras exportaciones. Esa es la realidad. No, es una realidad. Decías tú, lo contáis todo. Bueno, menos mal que hemos hablado contigo, porque todo no estaba contado, Lorenzo, y es espectacular, ¿verdad? Cómo al comentarlo pones una realidad detrás de la otra y las vas viendo todas juntas y vas viendo a Donald Trump en el poder, y es verdad que siendo España, comparada con Estados Unidos, digamos, nada, una mota pequeñita en un mapa, pero sigue siendo importante el hecho de que, como decías, ya no solo abanderemos en América Latina o en Hispanoamérica, mejor dicho, a algunas de las peores dictaduras del continente, sino que estamos liderando una asociación, una plataforma, una organización internacional como es el Grupo de Puebla, donde lo que se hace es fomentar los intereses de estas dictaduras contra el mundo libre que representa Estados Unidos. Es que es una afrenta directa, claro. Y mi querido Luis, y en el Grupo de Puebla hay algún individuo con, digamos, posiciones representativas en alguna gran multinacional española que es miembro a título individual del Grupo de Puebla. Entonces, este tipo de cosas, con las cosas de comer no se juega. Y la ideología barata, cuando se ponen en riesgo los intereses nacionales, es muy peligrosa. Y llamo la atención sobre un tema que ha pasado curiosamente desapercibido. Tras el viaje de Sánchez a China, jugando con un papel bastante ridículo, como si estuviera, entre comillas, España como un jugador global de una potencia internacional, me da la sensación que además de haber jugado a ser el puente o el lobista de los chinos en la Unión Europea, eso tiene que ver también con potenciales inversiones chinas en España. Y estamos viendo un primer movimiento muy preocupante, que es la compra por una empresa minera estatal china de la mina de potasio mayor de España en Navarra, que es Sangüesa. Si ese es el principio, además de una entrada de inversiones chinas en España, producto de ese viaje, nos vamos a meter en un problema muy, muy serio. Lorenzo, abusando de tu confianza y sin ánimo de extenderme más de lo debido, más allá de estas posiciones estratégicas que destacáis en el informe en Free Market, a mí me gustaría preguntarte por una de las preocupaciones globales que ha tenido ocupados a los mandatarios de todo el mundo durante los últimos años y que tiene nombre propio, es la famosa Agenda 2030. Esta Agenda 2030 ha sido, hay que decirlo abiertamente, letal, nefasta para intereses que tenemos todos los países desarrollados. De hecho, las fuertes subidas de precio que hemos tenido en los hidrocarburos hace unos años y que dispararon la inflación tienen mucho que ver con la manera en la que se ha desincentivado la inversión en combustibles fósiles tan necesarios todavía para el desarrollo económico del mundo, tanto desarrollado como subdesarrollado. El hecho de que Trump llegue al poder ¿pone en riesgo este paradigma? Es decir, ¿es posible que veamos un giro copernicano en las políticas de la Agenda 2030? Eso lo espero, y espero especialmente que en el campo energético. Y en el campo energético, quien tiene, en efecto, que tomar medidas rápidas en la línea contraria a la que ha adoptado hasta la fecha es la Unión Europea. Necesitamos una energía barata y segura para producir para una economía moderna. La economía europea en estos momentos, el consumo de energía primaria, olvidémonos de la electricidad, el consumo de energía primaria, que es lo que tienen las fábricas, para dar, el 77% de ese consumo es combustibles fósiles. Tú no puedes prescindir de la noche a la mañana y a una velocidad vertiginosa de los combustibles fósiles. Es impensable. Segundo, hay una variable
importantísima que se pierde de vista, que es en las tecnologías renovables a día de hoy, el grueso de los minerales necesarios para producir y mantener las tecnologías renovables son los que se llaman los minerales raros. Y esos minerales raros, 2/3 del mercado mundial en la producción están controlados por China. Y no solo tiene una importancia económica, sino tiene una importancia geopolítica de primera magnitud, porque puede pasar a día de hoy en unas economías desarrolladas, en concreto la europea, por ejemplo, que se hiciesen renovables siguiendo los planes de la Comisión, muy mayoritariamente con este tipo de tecnologías en las que dependen de los chinos. Claro. Es un disparate, cambias dependencia diversificada más o menos con todos sus riesgos de combustibles fósiles de otros países y concentras la dependencia de tu sistema energético y económico de los chinos. Que es inconcebible este juego de los verdes irresponsables que desde Bruselas en maravillosos despachos sin ningún contacto con la realidad juegan a ser progres, tiene un coste en términos económicos y de seguridad e independencia económica, energética y política para Europa de primera magnitud. Pues estaremos muy pendientes de cuáles son las decisiones de Donald Trump en este campo. Tendremos de cabecera estos informes para irlos siguiendo punto por punto y espero que lo podamos seguir contando contigo aquí en Con Ánimo de Lucro. Lorenzo. Un placer. Un gustazo, muchas gracias. Fuerte, chicos. Pero el tiempo de análisis no se ha terminado. Hemos estado hablando con el presidente de Free Market con estos informes que tenemos encima de la mesa y para el que se incorpore ahora a nuestra sintonía decirles que estamos analizando en profundidad los impactos que pueda tener sobre la economía española y también sobre la economía global, sobre las grandes tendencias globales, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y nuestro analista cabecera en el día de hoy es Hermenegildo Altozano y yo tengo el gusto de saludarle. Hermene, ¿cómo estás? Hola. Pues parece que tenemos algún problema para contactar con Hermenegildo. Volvemos a intentarlo porque precisamente estábamos comentando con Lorenzo Bernaldo de Quirós, con el presidente de Free Market, quien ha firmado estos dos fantásticos informes que si acuden ustedes a la web los pueden encontrar, donde se analiza con pelos y señales y sobre todo con los datos en la mano el desempeño que puede tener ese gobierno de Donald Trump para los intereses españoles. No en vano les doy esos dos datos. Estados Unidos es el quinto exportador hacia España y nosotros, nuestro primer mercado importador al que nosotros exportamos es Estados Unidos. Esto es muy importante, sobre todo si se ponen finalmente en marcha esos aranceles previstos del 10% para los países europeos. Pero creo que tenemos ya a Hermenegildo Altozano. ¿Cómo estás, Hermenegildo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Ahora sí. Muy bien, muy bien. Pues comentaba Hermenegildo que estamos analizando el impacto que pueda tener un gobierno de Donald Trump después de su aplastante victoria ayer sobre el Partido Demócrata en algo que viene implícito en todo el análisis que llevamos haciendo en el programa, Hermenegildo, y es el impacto fundamental que puede tener el gobierno de Trump sobre los equilibrios que hay en los mercados energéticos basados en ese mainstream que ha dominado el mundo desarrollado y subdesarrollado durante los últimos 15-20 años, que ha sido el de la famosa Agenda 2030. Esa agenda que ha denostado los combustibles fósiles, que ha orientado todas las ayudas hacia las renovables y que ha dejado huérfanos a muchas industrias y desequilibrios tan importantes que han derivado en las crisis inflacionarias que hemos vivido recientemente. Sin embargo, llega Donald Trump a la Casa Blanca, gana unas elecciones de manera aplastante y lo que vemos, Hermenegildo, es que sufren en bolsa las compañías de energías renovables, sufre en bolsa el índice que las contiene y empezamos a preguntarnos, oye, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, es muy difícil predecir lo que va a ocurrir porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Ten en cuenta, Luis Fer, que
de competencias en Estados Unidos hay políticas federales, pero hay políticas estatales y también va a depender muchísimo del juego del libre mercado energético. No hay que olvidar que muchas compañías han apostado por razones de ESG, de responsabilidad social corporativa, por tener un mix energético donde prima en muchos casos la garantía de origen renovable. Es decir, tú ves a Amazon, ves a Google firmando contratos de compraventa de energía a largo plazo, donde el criterio que está primando es el origen renovable de esa energía. Entonces, el debate hay que hacerlo muy desapasionadamente, es decir, no se puede hacer análisis de brocha gorda diciendo que las renovables son malas, que los combustibles fósiles son buenos o a la inversa. Es decir, lo importante es tener un adecuado mix energético que tenga en cuenta las fuentes de abastecimiento, que tenga en cuenta las necesidades de la demanda, es decir, el perfil industrial de un país en un momento determinado, y que tenga en cuenta algo que es esencial, que es el origen de las fuentes de abastecimiento. Entonces, no se pueden cambiar políticas de la noche a la mañana, sino que hay que acompasarlo con dos cosas. Una, con las necesidades de la demanda, y dos, con la evolución del estado de la técnica. Hace unos años nadie estaba hablando del metanol o de los combustibles renovables de origen no biogénico o de los biocombustibles, y ahora, bueno, pues parece que los biocombustibles son una buena alternativa al gas natural licuado, sin olvidar también que en España, por ejemplo, tenemos gran parte de nuestra economía de respaldo, de nuestra energía de respaldo, viene por los ciclos combinados que se alimentan de gas natural. El debate ideológico de desmantelar las centrales nucleares, el ejemplo prototípico ha sido el dislate de los alemanes de entregarse 100% al suministro de gas de origen ruso y desmantelar las centrales nucleares, pues yo creo que es un debate que hay que enterrar y que Donald Trump lo más probable es que vuelva a favorecer el establecimiento de centrales nucleares compactas que son limpias, no contaminan y que aseguran energía de base. Y luego, por otra parte, lo que va a hacer también es reducir barreras de carácter ideológico medioambiental, es decir, esa especie de wokismo que impregna la vida económica y que va a permitir que se siga explorando, realizando exploraciones de petróleo y hidrocarburos por dos razones. Primero, porque hoy por hoy el transporte mundial, que se realiza fundamentalmente por barco, necesita los hidrocarburos, necesita ese tipo de combustible para moverse. Segundo, porque gran parte de las centrales eléctricas funcionan todavía con hidrocarburos, gran parte de la movilidad se realiza con hidrocarburos y es un elemento, como decía, esencial. Y lo que no puedes hacer es, dependiendo o poner en manos de tus enemigos o de tus competidores en el contexto geopolítico todos los huevos. Es un dislate, por ejemplo, suministrarse al 100% de una única fuente de suministro, porque te conviertes en débil. Y al mismo tiempo tú quieres influir en los mercados, es decir, romper los cárteles que se han creado con la OPEP, no darle esa preeminencia a Rusia y hacer que en un momento determinado pues Estados Unidos juegue un papel también activo como uno de las principales potencias energéticas. ¿Qué puede ocurrir en Europa? Pues que puede haber reacciones, es decir, a mí me parece que las barreras arancelarias son un dislate que terminan perjudicando incluso a aquel que piensa que le favorecen. Yo creo que Donald Trump debería tener asesores económicos que le indicaran que lo único que funciona es el libre comercio y que el proteccionismo a la larga termina perjudicando al que se quiere proteger, pero la reacción inmediata que puede tener la Unión Europea si se produce un dumping medioambiental es aplicar los mecanismos de ajustes de carbono en frontera y decir, oiga, yo no voy a aceptar productos de origen de Estados Unidos que han tenido un coste ambiental mucho menor para que entren en Europa compitiendo con los productos europeos que tienen exigencias mayores desde el punto de vista medioambiental. Pero al mismo tiempo también eso va a abrir el debate de que lo que hay que revisar es
Si estamos hablando realmente de políticas que tienen un sustento objetivo y con apoyo científico, o si estamos hablando, como te decía antes, de un wokismo y de una mera ideologización donde el ambientalismo o el medio o la defensa y protección del medio ambiente no es más que un pretexto para alcanzar otros objetivos. ¿Te sorprendió la victoria de Trump ayer? En absoluto. ¿Estabas convencido de que iba a arrasar? Lo llevo diciendo, no, yo sabía. Yo pensaba que iba a ganar, sobre todo teniendo en cuenta cuál era el perfil de los swinging states y cuál era el componente de las políticas y los debates que se estaban realizando. Es que ocurre una cosa, Luis Fer, es que cuando tú te vas, tú ves a todos los corresponsales de los medios extranjeros, viven en la costa este, viven en Nueva York o viven en ciudades, núcleos urbanos que son tradicionalmente de votantes demócratas. Uno que vive en Washington, de demócratas por todas partes, porque es lo único que hay en el Distrito de Columbia. Alguien que vive en Nueva York o que vive en Massachusetts, lo que ve es una gran masa de demócratas. Pero la América profunda, y además a mí hay una cosa que me ha producido una cierta perplejidad, que es lo de establecer pellejos finos y pellejos gordos a la hora de distribuir a los votantes. ¿Qué pasa? ¿Que el voto rural vale menos o es menos ilustrado que el voto urbano? ¿O es que porque hay un voto de la América profunda cuenta menos, si aceptamos las reglas del juego democrático, cuenta menos que el voto de alguien que vive en Manhattan? Entonces, bueno, pues yo creo que es un análisis de lo que es Estados Unidos. Tiene que apartarse de Nueva York, tiene que apartarse de Washington y tiene que mancharse los pies de barro, como hizo en su momento el vicepresidente Vance cuando escribió Hillbilly, que es un magnífico libro donde refleja de verdad cuál es esa América profunda y cuáles son los valores que apoyan en la América profunda. Y así fue el resultado. Así que, Hermenegildo, te tengo que agradecer muchísimo que nos hayas dedicado estos minutitos y bueno, pues te espero muy pronto de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y quizá hoy, con más motivo que otros días, tenemos que abrir página de mercados porque es una de las piedras de toque importantes para el análisis que estamos haciendo hoy de ese impacto que está teniendo la victoria de Donald Trump sobre la economía mundial, especialmente sobre la española. España fue el índice, el español, el IBEX 35 fue el que más cayó ayer de Europa. Hoy lo que tenemos es que, pese a que habría intentando recuperar un poco parte del terreno perdido, ahora mismo está cotizando plano en 11.573 puntos, apenas 3 décimas en positivo. Es momento de hablar con nuestro analista cabecera para temas de bolsa, para temas de inversión, que no es otro que Tacho Arrimadas. ¿Qué tal, Tacho? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Luis Fernando. Tacho, que es uno de los portavoces, de los responsables de Santa Lucía AM, Santa Lucía Asset Management, y que estáis mirando muy de cerca, Tacho, en este caso, también todo lo que tiene que ver con el mercado de renta fija, aunque en primer lugar me gustaría preguntarte si la victoria de Trump crees que puede alterar esa hoja de ruta que tienen marcadas o que tenían marcadas hasta ahora la Reserva Federal Norteamericana y el Banco Central Europeo. Pues me parece buen punto de comienzo, y lo cierto es que por comenzar por lo inmediato, por lo rabiosamente inmediato, la Reserva Federal ayer cumplió con expectativas y rebajó un 0,25% los tipos. Bien es cierto, siempre hay que irse a los mensajes posteriores al momento del anuncio de la rebaja de tipos, y es que advirtió que por supuesto van a evitar especular y cambiarán su hoja de ruta o no acerca de, oye, voy a bajar tipos más, voy a bajar menos, me voy a quedar donde estoy, en función de las acciones que lleve a cabo Trump, ¿no? Porque ya sabemos esto siempre que hablamos de los políticos, ¿no? Que una cosa es lo que dices en campaña y otra cosa es lo que haces después, y muchas veces lo que dices en campaña pues no dejan de ser advertencias o mensajes que quieres lanzar hacia afuera, ¿no? Sin más ánimo que materializarlos o no. En nuestra opinión, en cualquier caso, la victoria de Trump en las elecciones sí que podría marcar un antes y un después en el rumbo de la política monetaria, no solamente en Estados Unidos, sino también en la eurozona. Y uno de los principales motivos sería que llegase a materializar
la imposición de aranceles a sus grandes socios comerciales tradicionalmente, a las grandes regiones, a la eurozona, a China, etc., etc., etc. Y además, evidentemente, no solamente porque él fuese a imponerlo, sino por la reciprocidad con la que se podría encontrar lógicamente, ¿no? Porque esto de los aranceles no es unidireccional, sino que suele ser bidireccional. Centrándonos solamente por regiones en lo que podría ocurrir o en lo que estimamos que ocurriría en el caso de que llegase a materializar imposiciones o imponer aranceles a Europa, y poniendo el foco en dos variables macro clave, como serían el crecimiento y la inflación, creemos que los aranceles impactarían de forma muy distinta, ¿no? A ambos lados del Atlántico. Por un lado, entendemos que en la zona euro, que ya está lloviendo sobre mojado en términos de crecimiento, es decir, que estamos teniendo problemas serios, estas trabas o esta nueva traba, ¿no? Este hecho de imponer aranceles sí que podría sumir a la región, pues probablemente en una recesión o en una época de crecimientos incluso más bajos de los que tenemos. Y esto llevaría al BCE a verse obligado a acelerar el ritmo de bajadas incluso por encima de lo que tiene planificado ahora, para evitar un aterrizaje excesivamente brusco de la economía. Sin embargo, en Estados Unidos entendremos que podría ocurrir pues probablemente casi lo opuesto, ¿no? Porque en Estados Unidos partimos a día de hoy de ratios de crecimiento bastante más saludables y además que entendemos que se verían menos afectados por esta guerra arancelaria. Y por lo tanto, la Reserva Federal probablemente se vería obligada no solo a no bajar más rápido, sino incluso a decelerar ese movimiento, esa bajada de tipos o incluso a quedarse parada. Ya se está hablando de que a lo mejor incluso no bajarían tipos en diciembre de este año, que era algo que se daba totalmente por descontado la semana pasada, y a no bajar tipos, como digo, para seguir manteniendo el control de la inflación. Así que nos vamos al final a que sí que es verdad que si Donald Trump lleva a cabo algunas de las amenazas, entre comillas, que ha prometido en campaña, en concreto el tema de los aranceles, pues sí que la hoja de ruta de los bancos centrales se vería afectada y además, curiosamente, es que forzaría una divergencia en políticas, ¿no? Con un Banco Central Europeo acelerando la bajada de tipos y con una Reserva Federal probablemente dejando de bajar tipos y esperando para no perder el control de la inflación. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes, ¿no?, de los movimientos que van tomando, sobre todo del comportamiento que va teniendo la inflación, que finalmente será lo que presione o no al gobierno para tomar unas medidas u otras. En cualquiera de los casos, Tacho, como sé que desde Santa Lucía tenéis una mirada puesta muy especialmente en los mercados de renta fija, casi pues te preguntaría, ¿no?, ¿cómo crees que están digiriendo estos mercados la situación? Tanto la renta fija americana, que veíamos como los bonos norteamericanos ayer subían con fuerza, o la renta fija europea. Pues fíjate, el hecho de que el diferencial de tipos entre Estados Unidos y la eurozona se vaya a ampliar previsiblemente debería tener un impacto en los mercados de renta fija. Claro. Pero la realidad es que a día de hoy, ¿qué hemos vivido? Pues hemos vivido dos sesiones de volatilidad fuerte, como bien comentabas, ¿no? La deuda pública norteamericana repuntaba ayer bastante, pero lo cierto es que conforme han pasado estas dos sesiones, si comparamos el lunes 4, es decir, el lunes de esta semana, el lunes previo a las elecciones, y vemos dónde están los niveles de deuda hoy, lo cierto es que al final ha habido un movimiento fuerte por en medio, pero prácticamente entre el lunes y hoy la deuda no se ha movido mucho. Nosotros entendemos que los inversores, los grandes inversores, han entrado en una fase de esperar y ver. Esto que decía, ¿no? O sea, quieren ver que verdaderamente las amenazas o los mensajes que ha estado lanzando Trump acerca de aranceles y otro tipo de medidas se vayan a cumplir, y una vez que anuncie hechos concretos, ver en qué medida podrían afectar a las cuentas públicas y a las previsiones de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. Yo vuelvo de nuevo al tema de los mensajes y los hechos. Yo creo que Donald Trump es consciente, como lo es el resto del mundo, que las guerras comerciales al final hacen daño a todos. Y probablemente esté blandiendo el arma, ¿no? Esté blandiendo el palo de las imposiciones de aranceles
con ánimo de crear un caldo de cultivo más propicio para él a la hora de negociar sobre otros temas. Y creo que probablemente así lo ven la mayoría de los inversores y por eso está todo el mundo esperando antes de hacer movimientos a ver verdaderamente en qué se materializa este tema. Así que, por resumir, evidentemente hubo volatilidad el día de las elecciones y el día posterior. Yo creo que las aguas han vuelto a su cauce. Vemos a los inversores esperando a ver medidas concretas. Está claro que si esta guerra de aranceles llega a materializarse de verdad, lo que veremos será cómo la renta fija norteamericana sí que gana en atractivo frente a la europea porque mantendrá unos tipos más altos. Muy rápidamente, Tacho, Sí. una de las preguntas que yo te quería hacer tiene que ver con el comportamiento de la bolsa española en el día de ayer respecto a las bolsas europeas y fundamentalmente respecto al dólar. Claro, has empezado hablando de inflación, esto va a tener que ver mucho con el valor que obtenga la moneda norteamericana, pero la primera reacción de los mercados fue fortalecer al dólar. ¿Cómo crees que puede afectar un dólar más fuerte? ¿O crees que esas tensiones inflacionistas van a hacer que no se fortalezca tanto? Bueno, el hecho de que en Estados Unidos o previsiblemente podamos ver unos tipos más altos, o mejor dicho, que se amplíe el diferencial de tipos entre Estados Unidos y Europa, al final nos va a llevar a un dólar más fuerte, como bien comentabas, ¿no? Y además esto provoca un círculo, digamos, un círculo vicioso en Europa, porque un dólar más fuerte lo que va a hacer es importar inflación vía divisa. Y al final, cuando importas inflación vía divisa, le generas un problema al Banco Central Europeo, porque lo cierto es que tiene crecimiento bajo que amenaza con ser más bajo e inflación alta, así que conviertes la silla del gobernador del Banco Central en una silla complicada, porque dices, ¿qué hago con los tipos, ¿no? En una patata caliente, sin duda. Efectivamente, ¿qué hago con los tipos? Porque si los bajo para intentar controlar el crecimiento y que no se me vaya tanto, estoy favoreciendo que la inflación suba. Y si los mantengo para que la inflación no se me vaya mucho, cargo la economía. Pues lo cierto es que me estoy cargando el crecimiento. Tacho Arrimadas, por ese lado, no tengo tiempo para más. Sí. Muchas gracias por, perfecto, Luis Fernando. por tu análisis. El tiempo de la radio, que es así. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Tacho. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Seguimos con ánimo de lucro y teníamos un pequeño aperitivo con Beatriz García al principio del programa para repasar la portada de Libre Mercado. Ahora toca la sección semanal que tiene Bea con nosotros y que es la mentira económica de la semana. Beatriz García, muy bienvenida de nuevo. Muy buenas, Luis Fernando. Tenemos mentiras económicas a gogo. A ver, sí. ¿Cuáles me has seleccionado? La más sangrante de estos días, la verdad, la más o me aprueban lamentable. Los presupuestos o no te mando ayuda. Bueno, esa por supuesto. Es que la de los presupuestos ya la habéis contado vosotros también en el programa, que digo, no me voy a detener más porque es tremendo. Quiero hablar de Hacienda, de los impuestos, del estado de bienestar que, hablamos de fallido, pues sí, ha fallado en muchos aspectos. El contribuyente está asfixiado a impuestos, está esquilmado por la administración. Y llegó el 29 de octubre, nuestro país vivió una de las peores catástrofes de la historia, sobre todo en Valencia, y la administración no estuvo a la altura. Ha sido evidente su incompetencia, a pesar de todos los impuestos que nos roban. Y la pregunta más pertinente, la que todos estos días estamos escuchando cada vez más, es ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para qué pago impuestos si cuando necesito que todo lo que estoy pagando tenga un retorno sobre mí, me lo devuelvan? Llega tarde y llega mal. O directamente nunca llega, en el peor de los casos. Y además en estos casos es especialmente sangrante, porque podemos entrar en debates con otros compañeros, con economistas de distinto pelaje, sobre la calidad de los servicios públicos en España, que si las carreteras son buenas o no, si la educación pública es buena o no, si la sanidad es buena o no, si nuestras pensiones son suficientes o no, si nuestro estado de bienestar es homologable a las mejores democracias del mundo. Hay
podemos entrar en debates y probablemente nunca nos pongamos de acuerdo. Para algunos siempre serán unos servicios públicos bastante malos para todo lo que pagamos y para otros serán unos servicios públicos extraordinarios para lo poco que pagamos, porque algunos todavía consideran que pagamos pocos impuestos. Pero si hay algo en lo que podríamos decir que hasta liberales casi anarcocapitalistas estarían de acuerdo, es que si para algo deben servir unos impuestos es para que en este tipo de situaciones haya un Estado que reaccione de una manera inmediata y que no que haya que esperar a que la iniciativa privada se tenga que organizar, como ha sucedido, para acudir al rescate. Pues ni en esas. Ni en esas. Bueno, ha sido negligente la actuación de la Administración y lo que también me parece negligente es que ayer seguí escuchando en televisión el spot de Hacienda, que ni aposta ha hecho, que lo hemos comentado antes en el resumen de la prensa, ese spot que sacó la agencia tributaria 6 días antes de la DANA, donde dice que todo lo que das en impuestos te vuelve. Ese anuncio tiene hasta un helicóptero de emergencias, efectivos de emergencias, que es que me parece hasta insultante y que el gobierno, bueno, pues por decoro, por respeto, debería retirar cuando hemos dicho y hemos visto que no ha vuelto. No ha vuelto además en una circunstancia buenísima para la agencia tributaria, que es el récord de recaudación, que hemos superado los 200.000 millones en el acumulado de septiembre de ingresos, son 15.000 millones de euros más que lo que recaudó el fisco el año pasado. Las arcas del Estado están llenas, repletas a rebosar, y Pedro Sánchez anuncia un paquete de ayudas a la DANA que ni siquiera llegan a esos 15.000 millones extra. O sea, que dices, es que Hacienda ni siquiera pierde. O sea, ni siquiera pierde un euro. El esfuerzo lo hace el contribuyente. El Estado no hace ningún esfuerzo ni siquiera para ayudar a las víctimas como merecen en el caso de la DANA. Y encima tiene un plan, que está en el plan estratégico de Hacienda, que es el de apelar, conseguir una conciencia fiscal, conseguir que el contribuyente quiera pagar impuestos voluntariamente y esté muy contento de ello. Y bueno, pues hay instrucciones. Que no se quejen, que no se quejen. Que no se quejen porque el Estado nos lo da todo. Es tremendo. Esta actitud del Ejecutivo es tremenda. Que haya coincidido con ese spot que decías de televisión, me parece... bueno, pues... Oye, también es verdad que desde este prisma, desde digamos esta orilla, este oasis, como decimos, de la economía entendida desde el lado correcto de la historia, siempre nos quejamos de que la gente no toma conciencia en España porque así lo quiere el Ejecutivo, porque así lo quiere el poder, porque así lo quiere el gobierno, no quiere que nos enteremos exactamente de lo que pagamos. Por eso es tan difícil poder leer una nómina, por eso hasta hace bien poco en la nómina nunca aparecía, por ejemplo, la parte de cotizaciones sociales que se supone que paga la empresa por ti, pero que si no nunca te hubiera contratado no tendría que pagarlo, eso con lo cual es un dinero que sale de tu nómina, es un coste. Es un impuesto que sale de tu dinero, del dinero que tendrías que cobrar y que no cobras, aunque lo pague en este caso la empresa por ti, y no te das cuenta de que mes a mes prácticamente la mitad de tu salario se lo lleva Hacienda. Y si ya encima te pones a pensar que ya no es solo lo que te quite mes a mes, sino que consumes, que tienes que pagar un seguro que paga IVA, que tienes que pagar la luz que paga IVA, que tienes que pagar el agua que paga IVA, que tienes que pagar la gasolina del coche que paga impuestos especiales, que pagas impuestos por cada uno de los productos que metes en la cesta de la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Pagas constantemente impuestos desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Y qué recibes a cambio? Nada, todo lo que pagas lo devuelves. Bueno, pues ni devuelve tanto ni devuelve tan bien. Tendríamos que preguntarnos todo esto cada vez que oímos a un político decir que van a dedicar no sé cuántos miles de millones de euros a entrar en Telefónica. ¿Para qué, señores del gobierno, quieren entrar ustedes en Telefónica? Que van a dedicar tantos miles de millones de euros para entrar en Indra y controlar Indra. ¿Para qué quieren controlar Indra? ¿Para qué quieren controlar Ineco, por ejemplo, donde estaba contratada esa novia del señor Ábalos? ¿Para qué quieren pisos por toda España que controlan ustedes mismos? ¿Para qué quieren plataformas de apoyo, de ayuda, no sé qué? ¿Para qué mandan ayudas directas al estudio de los comportamientos del abejaruco común? Es decir, ¿para qué se gastan tanto dinero en tantas cosas y cuando hace falta de verdad?
ahí no están. Cuando hace falta una coordinación, ahí no está. Cuando hace falta mejorar los servicios de asistencia sanitaria, ahí no están. Pues mira, Luis Fer, te voy a comentar un detalle que incluyó la Agencia Tributaria en su plan estratégico, que va de 2024 a 2027, que buceando me llamó bastante la atención. Dice el organismo: como manifiestan distintos estudios, no existe una percepción real de que la contribución realizada por cada ciudadano a través de los impuestos redunde ni en su propio beneficio ni en la sociedad en su conjunto. O sea, la agencia tributaria reconoce que el ciudadano ya se ha dado cuenta de la poca utilidad de los impuestos. Entonces, dice, por ello, una de las líneas a seguir ha de ser la búsqueda de la mejora de la conciencia fiscal. Todo ciudadano debe estar convencido de la necesidad de cumplir con sus obligaciones fiscales como requisito imprescindible en una sociedad democrática. Este es el plan de Hacienda, que podemos decir que es un lavado de cerebro en toda regla. Adoctrinamiento de niños, que también está en los colegios, y de adultos. Desde luego que sí. Además, es curiosa la lectura que hace Hacienda, ¿no? Cuando dice, no, los ciudadanos se están dando cuenta de que no hacemos lo suficiente por ellos, por todo lo que pagan. Con lo cual, lo que hay que hacer es lavarles el cerebro para que piensen que sí hacemos lo suficiente, en lugar de decir, hombre, pues a lo mejor tendríamos tenemos que cambiar. Claro, tendremos que, reducir la fiscalidad o adaptar más la fiscalidad a lo que ingresan los pobres españoles, a los que les tenemos exprimidos hasta la náusea. Tenemos que ayudar un poco al autónomo también, que no se sienta perseguido, expoliado, y que la mitad de todo lo que tanto le cuesta generar nos lo quedamos nosotros. Y habrá que mejorar también al mismo tiempo, o sea, hacer más eficiente y de una manera, digamos, más profesional los servicios públicos para que finalmente el ciudadano perciba que ahí estamos. Pero claro, el problema es que tenemos una estructura de gasto que es la que es y tenemos unos gobernantes que se ocupan de unas cosas y de otras no. Me estoy acordando de los informes que hemos conocido esta semana respecto a los riesgos que entrañaba los barrancos en la zona que se ha inundado por la Dana y esos proyectos de infraestructuras tan importantes de nuevas presas, que además costaba 200 millones según el presupuesto más caro y que se podrían haber ejecutado desde hace más de 10 años. Es decir, que podrían haber estado hechas esas infraestructuras ahora. Solo 200 millones. Bueno, pues los políticos de turno nunca quisieron gastarse esos 200 millones en infraestructuras, que era para por si acaso teníamos problemas en el futuro, y se lo han gastado en otras cosas. Y ahora ni siquiera cuando hace falta están. Este es un debate que hay que abrir, este es un debate que tiene que estar en la calle. Tenemos que empezar a tomar conciencia de todo lo que se nos cobra. No es solidaridad los impuestos, Bea, no nos cansaremos de decirlo. Los impuestos no son solidarios porque los impuestos nos obligan a pagarlos. Son coactivos. Si no pagas impuestos vas a la cárcel, punto. Eso es. Eso es así. Con lo cual no pueden ser solidarios. Pero nos insisten en que hay que tener solidaridad. Y como bien dices, ahora lo que quieren es lavarnos el cerebro. Efectivamente. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, pues gracias a ti por una nueva mentira, en este caso mentira económica de primer orden y de las que más nos indigna. Nos hiere en el alma. Nos zahieren los impuestos que tenemos que pagar para lo que recibimos a cambio. Aquí lo vamos a seguir denunciando gracias, entre otros, a nuestra compañera Beatriz García. Bea, como siempre, muchas gracias. Buen fin de semana. Y continuamos Con ánimo de lucro y llegamos a una de mis secciones, debilidad. Y es que, claro, aquí en este programa pues hablamos de economía para quedarte sin amigos, hablamos de economía para todos, hablamos de la pizarra de domingo y no podía yo olvidarme de, bueno, pues ese rinconcito que tengo los domingos con mi amigo Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Que Manuel los fines de semana es el gran protagonista en Es Radio, tiene ahí la trinchera, pero los domingos de 2 a 3 tenemos ahí nuestro espacio de cultura financiera, Tu dinero nunca duerme, que además estamos preparando un programa para esta semana espectacular. ¿Saben ustedes quién es el profesor Javier Díaz Jiménez? ¿Saben ustedes quién es Carlos González Ramos de Cobas Asset Management? Bueno, pues hacen un tándem perfecto para explicar uno de los grandes problemas que vamos a tener de aquí a futuro, que es la necesidad de complementar la pensión pública. Bueno, es que ya tenemos un problemón con el sistema público de pensiones. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles son conscientes de que hay un problema con las pensiones. Algunos no saben exactamente cuál es el problema, otros no lo tienen perfectamente cuantificado, pero saben de una u otra forma
que el sistema público de pensiones hace aguas, que hay problemas con la financiación de las pensiones públicas en este país. Y aciertan, porque el sistema público de pensiones está en números rojos desde el año 2010. Llevamos 14 añitos en déficit estructural. Eso significa que todo lo que se recauda en cotizaciones sociales, que es el impuesto al trabajo, el impuesto que pagamos todos los trabajadores, los que estén contratados por cuenta ajena trabajando por una empresa, o los autónomos, que son trabajadores por cuenta propia, todos esos impuestos, cotizaciones sociales a la Seguridad Social, no alcanzan para cubrir el coste anual de las pensiones, lo que pagamos en pensiones públicas mes a mes a nuestros pensionistas. ¿Y cómo se cubre la diferencia? Básicamente con impuestos y, en segundo lugar, con la emisión de deuda pública. Es decir, nos estamos endeudando, España se está endeudando para poder pagar las pensiones públicas. ¿Y sabes qué es lo peor, Luis Fer? Que en los próximos años esta situación, lejos de mejorar, se va a agravar de forma sustancial, porque ahora, justo ahora, es cuando se empiezan a retirar, cuando se empiezan a jubilar los trabajadores nacidos en la época del baby boom, con lo cual va a haber cada vez más jubilados y, debido a la baja tasa de natalidad, va a haber cada vez menos trabajadores en activo. Por lo tanto, el problema financiero de las pensiones públicas en España es un problemón de primer orden. Por eso es muy importante el programa de este domingo, porque vamos a analizar cuáles son las claves de este problema, vamos a poner números encima de la mesa y, sobre todo, vamos a intentar aportar soluciones que vamos a tener que poner nosotros mismos para paliar la situación. Ahí es donde yo te quería llevar, porque, a ver, en esta casa, en el radio, con profesionales como eres tú, como lo es Domingo Soriano, Carlos Cuesta, el profesor Raga y todos los que, bueno, de una manera o de otra participamos en espacios económicos, tanto en el periódico libertadigital.com o Libre Mercado, como en esta propia emisora, en el radio, llevamos muchos años advirtiendo de esto que estabas diciendo tú, ¿no? De cómo el sistema de pensiones en España es insostenible, que los números no cuadran, que llevamos ya años teniendo que acudir a presupuesto público, es decir, a más impuestos y a deuda pública, que en definitiva son más impuestos para poder pagar las pensiones en España, y que esto no tiene pinta de que vaya a solucionar en el corto, en el medio y ya no te digo en el largo plazo. Esto sí que parece una maldición divina, ¿no? Que no va a haber ningún responsable político que vaya a querer solucionar esta situación. Pero ante esta situación caben dos posibilidades: cerrar los ojos, meter la cabeza en un hoyo como un avestruz y decir que sea lo que Dios quiera, yo voy a tirar para adelante y el día que me jubile que me quede lo que tenga que quedarme. Y que podríamos decir es el error. Esa es la alternativa que no podemos tomar. O tener y estarás de acuerdo conmigo, Manolo, un minimísimo de cultura financiera suficiente como para saber que cuanto antes empieces a ahorrar, cuanto antes empieces a componer en los mercados financieros, sea mediante un plan de pensiones, que ahora tienen que ser los planes de empleo, bueno, los planes individuales siguen estando ahí, pero realmente las aportaciones que te permiten son muy pequeñas, a través de un plan de empleo a los que se pueden adherir las pequeñas y medianas empresas en España, o también las grandes empresas en España, o bien a través de productos financieros de gestión pasiva, o a través de fondos de inversión, o a través de ETFs, con comisiones bajas, componiendo poquito a poquito, año a año, vamos haciendo un colchón que en el momento en que llegue el día en el que nos jubilemos, sea la jubilación la que nos quede, por lo menos nos hemos garantizado el comodín. Es decir, si seguimos teniendo lo mismo que tenemos ahora o más el día que nos jubilemos, pues aleluya, pero parece que tendría que, no sé, obrarse un milagro imposible de que se produzca con los números que tenemos encima de la mesa. Pero sí, como a todas luces lo que sucede es que o te retrasan mucho la edad de jubilación o vas a recibir mucho menos de lo que cobraste como último salario en modo de pensión, pues oye, tienes ahí tu ahorro complementario hecho, lo tienes además compuesto a lo largo de los años. Gracias a Dios, la industria financiera hoy ofrece una serie de productos muy competentes, con bajos costes y unas rentabilidades esperadas bastante aceptables, bastante buenas, que te van a permitir llegar a la meta, llegar a la jubilación
bueno, pues con un capital, con un patrimonio importante que te permita vivir holgadamente y no tener que depender de la arbitrariedad de los políticos, que en este caso han convertido el sistema de pensiones en un galimatías imposible. Nosotros llevamos advirtiendo mucho lo que está pasando con el sistema público de pensiones y a diferencia de los políticos, nuestro trabajo es precisamente informar a la gente. Siempre lo hemos dicho de forma muy clara, las pensiones públicas en este país no te van a garantizar tu nivel de vida o el mismo nivel de vida que tenías mientras estabas trabajando. En la actualidad en España, un pensionista se jubila de media con algo menos del 80% de su último sueldo. Ese porcentaje es de los más altos del mundo rico, de los más altos de la OCDE, de los más altos de la Unión Europea. Que la gente lo sepa, que no se equivoque, que no les engañen. Está más cerca del 50, ¿eh? Ese porcentaje va a ir bajando en los próximos años. En el futuro, dentro de 20, 15, 20, 25 años, los futuros pensionistas se van a jubilar con una pensión pública que va a representar entre el 50 y poco más del 60% de su último sueldo. Es decir, que solo con la pensión pública no vas a poder disfrutar del mismo nivel de vida que tenías mientras estabas trabajando. Punto 1. Punto 2. El sistema público de pensiones quiebra de forma recurrente en este país. Cuando hablo de quiebra me refiero a que el gobierno cambia las condiciones, reforma el sistema público. ¿Y cuáles son las reformas que va a aplicar en el futuro? Ahora mismo la edad legal de jubilación está en 67 años. Hace no tanto estaba en 65. Pues bien, que sepan también nuestros oyentes que esa edad legal de jubilación se va a ir retrasando con el paso del tiempo. Es decir, que posiblemente nos jubilemos con 68, 69, 70 años de edad. Eso es impepinable porque los números no dan. Tercera derivada. ¿Qué hacer? Pues bien, ahora es cierto que el gobierno ha reducido de forma muy significativa los incentivos fiscales para ahorrar e invertir mediante planes de pensiones, porque antes te podías deducir en el IRPF hasta 9.000, 10.000, incluso hasta 12.000 euros al año de deducción fiscal. Lo cual, bueno, pues te compensaba aunque el producto fuera un desastre desde el punto de vista de rentabilidad. Ahora esos incentivos se han reducido en los planes individuales a tan solo 1.500 euros al año. Eso es lo que te puedes restar, por así decir, a tu factura en el IRPF al año. Pero la gente no conoce que hay planes de empleo, que eso lo permite, que es a través de tu empresa, y si no hay empresas, porque eso depende en última instancia de la empresa de turno, si tu empresa no tiene planes de empleo, tienes esos planes individuales y tienes además planes para autónomos donde te puedes deducir hasta 5.750 euros al año. Es cierto que la deducción fiscal ahora mismo no es especialmente atractiva, pero, y esto es lo bueno y lo que vamos a tratar en este programa el próximo domingo, han mejorado los planes de pensiones que hay en el mercado. Ya no son los planes de pensiones al uso que te ofrecían tus entidades financieras, que eran mediocres, de calidad ínfima, con rentabilidad nula directamente o muy baja y comisiones muy altas. Ahora también hay planes de pensiones, tanto individuales como de empleo o de empresa, como de autónomos, que ofrecen una rentabilidad bastante atractiva, o al menos similar al que ofrece la bolsa a largo plazo, porque son planes de pensiones de gestión activa, que ofrecen gestoras, por ejemplo como Cobas, que gestionan fondos de inversión. Y además hay también en el mercado planes de gestión pasiva que te indexas a un determinado índice. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa que el abanico es abierto, que ahora a lo mejor ya no te compensa tanto por la deducción fiscal, pero te compensa contratar un producto de estas características porque ofrecen mayores rentabilidades y a comisiones bajas. Y por eso precisamente vamos a traer al profesor Díaz Jiménez aquí a Tu Dinero Nunca Duerme con Carlos González Ramos para que nos den todos los números, para que nos expliquen absolutamente todo lo que nos importa y lo que les importa a tanta gente, y más cuando nos acercamos a estos últimos meses del año en los que el que más, quien menos, pues ya tiene la costumbre de ver cuánto le queda para terminar de hacer la aportación a su plan de pensiones. Hay alternativas, hay muy buenas alternativas en el mercado y no tenemos por qué agachar la cabeza como un avestruz y meterla en un agujero. Vamos a dar soluciones y lo vamos a dar bien. Manolo, muchas gracias. Nos vemos el domingo. Aquí estaremos. Muchas gracias, Manolo.
Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí. Un día más, una semana más. Aquí les espero el lunes con ánimo de lucro, con asuntos de su interés. Pasen buen fin de semana.